El enemigo de Homero empieza presentándonos a Frank Grimes, un ciudadano de Springfield con una vida difícil. Tras ser abandonado por sus padres a los 4 años, tuvo que trabajar desde niño para vivir. A los 18 años sufrió un accidente que lo dejó al borde de la muerte, pero al recuperarse continuó trabajando mientras estudiaba ciencia por correspondencia. Y finalmente, a sus 40 años, obtuvo su título de físico nuclear. Conmovido por su historia, el señor Burns decide contratarlo. Allí conoce a Homero Simpson, a quien odiará con justa razón por todas las cosas malas que le hace, pero al descubrir que tiene una vida mejor siendo tan inepto en su trabajo, dirige su odio en acciones para perjudicarlo, provocando así su propio final. Pero ¿por qué simplemente no renunció a su empleo, se olvidó de Homero y siguió con su vida? Digo, como físico nuclear seguramente podía conseguir un mejor puesto en un mejor lugar y eventualmente tener mucho más que su enemigo, el cual solo estaba ahí por acomodo de Burns, el único dispuesto a contratarlo en toda la serie. Para empezar, ambos personajes eran empleados del mismo hombre, el dueño de la planta de energía nuclear de Springfield, una ciudad ficticia de Estados Unidos, un país capitalista. El capitalismo, pese a sus diferentes formas y variantes en todo el mundo, se basa en la propiedad particular de los bienes de capital y la asignación de recursos a través de la oferta y la demanda del mercado. Es decir, en una sociedad capitalista existe un Estado que protege y regula la propiedad privada sobre los medios de producción mediante leyes y normas que establecen los derechos y responsabilidades de sus propietarios, y una división social del trabajo que permite la relación contractual empleador-empleado. Así, por un lado tenemos a empresarios que demandan fuerza de trabajo y viven del rédito de su capital. Por otro, a trabajadores que ofrecen su fuerza de trabajo o conocimientos a cambio de un sueldo o salario, el cual utilizan para satisfacer hasta sus necesidades más básicas: comida, techo, ropa, etc. A diferencia de sistemas anteriores como el esclavismo y el feudalismo, en el capitalismo los trabajadores son dueños de sí mismos y de su fuerza de trabajo. Es decir, mientras los esclavos eran propiedad de un amo y los vasallos servían al señor feudal que les cedía sus tierras para que las explotaran, los obreros venden voluntariamente su fuerza de trabajo al capitalista que, bajo contrato, los emplea o explota para su beneficio a cambio de una remuneración. Asimismo, vale decir, los capitalistas no poseen los medios de coacción, sino que estos le pertenecen al Estado, el cual garantiza y establece los derechos de los trabajadores y las obligaciones y responsabilidades de los capitalistas. Así, según el ideal liberal, el capitalismo se fundamenta en la libertad individual y en la igualdad ante la ley. En la práctica, no obstante, las cosas son muy diferentes. La igualdad ante la ley es meramente formal y no implica igualdad frente a la vida. O sea, aunque en el papel todos somos libres e iguales en derecho y dignidad, en la sociedad existen condiciones materiales que afectan a las personas, reducen las oportunidades y dificultan la obtención de resultados satisfactorios. En otras palabras, aunque el capitalismo promete una sociedad libre e igualitaria en la que cada quien puede determinar su proyecto de vida y servir a otros que a su vez lo beneficiarán a él, en la realidad existen personas que por sus condiciones y circunstancias no tienen nada para ofrecer o solo pueden ofrecer algo que no es suficiente para que su esfuerzo se vea justamente retribuido. Para muestra, Homero y Grimes. El primero tuvo la suerte de tener un padre que cuidó de él solo y hasta le ayudó a comprar una casa cuando creció. También de haber encontrado a una mujer que lo amara tal como era y con quien tuvo 3 hijos. Y además, a pesar de no tener el título universitario requerido, de que Burns lo haya contratado y le haya dado un puesto para el que no está capacitado. Mientras que Grimes tuvo una vida muchísimo más dura. Creció sin padres, necesitaba 2 trabajos para alquilar un apartamento terrible y, como sabríamos después, tuvo un hijo bastardo con una prostituta. Así, aun si Grimes quería renunciar a su trabajo, no podía hacerlo porque necesitaba el dinero para comer, pagar la renta, la manutención de su hijo reconocido, el combustible de su auto y otras necesidades. Algo similar a lo que vimos con Homero en el episodio y con Maggie Son 3, donde si bien quedó claro que odiaba su empleo y no quería estar allí, no tuvo más opción que regresar porque era la única manera de garantizar para él y su familia una buena vida. En pocas palabras, Homero y Grimes no eran realmente libres porque no tenían otra opción.
En este sentido, no hay mucha diferencia entre el capitalismo y sistemas económicos anteriores como el esclavismo y el feudalismo, ya que todos se rigen por relaciones asimétricas de poder de una clase sobre otra: empleador-empleado, amo-esclavo, siervo-señor. La explotación capitalista existe por una estructura jerárquica que pone al trabajador en relación de dependencia de su empleador, y por eso las jurisdicciones liberales contemplan el delito de explotación laboral como una forma de sometimiento a condiciones de trabajo abusivas que incumplen las normas laborales. Ejemplo, obligar a trabajar por poco o ningún salario, a trabajar jornadas excesivas o a prácticas que atentan contra la dignidad. Incluso se aclara que este delito se considera un reducto a la esclavitud o la servidumbre, lo que prueba que no es una relación entre pares o en condición de igualdad. Acá vemos la trampa del capitalismo y su ilusión de libertad. ¿Qué distingue al hombre libre del esclavo? ¿El dinero? ¿El poder? No, el hombre elige, el esclavo obedece. Pero para elegir hay que tener opciones, y el trabajador no tiene más opción que trabajar. De lo contrario, no podrá satisfacer sus necesidades y morirá de hambre, frío, enfermedad o cualquier otra consecuencia. Sin embargo, aunque no es libre en tanto que carece de la facultad de trabajar o no trabajar, se siente así porque puede elegir de qué trabajar. Por ejemplo, taxista, colectivero, atención al público, etc. Aun cuando sus opciones les son impuestas por la misma sociedad y sus acciones están determinadas por sus circunstancias y condiciones materiales. Y es que tal como dice el filósofo surcoreano Byung-Chul Han, en el capitalismo somos libres de elegir, pero no elegimos libremente. Dicho esto, entiéndase que el trabajo en el capitalismo es un hecho social, una cosa externa al individuo que ejerce un poder coactivo e influye en su forma de pensar, actuar, sentir y relacionarse con los otros y el entorno social. Trabajar, pues, no es una acción o esfuerzo que a uno le sirve para realizarse en la sociedad per se, sino una obligación que se debe realizar para servir a la sociedad. En pocas palabras, el trabajo es ajeno al trabajador. Por eso muchos de ellos, como Homero y Grimes, son infelices con su situación y odian a quienes desde su perspectiva son más afortunados, el primero a Flanders y el segundo a Homero. Sin embargo, además de esto, Grimes fue víctima de una idea absurda: el individualismo en materia de crecimiento, erróneamente entendida en nuestra sociedad como meritocracia, que se refiere a la creencia de que el crecimiento personal, profesional y económico depende principalmente y sobre todo de las decisiones, los esfuerzos y los talentos de cada uno, independientemente de los factores externos y hasta arbitrarios con los que nos relacionamos. Y en este sentido, Homero era un problema porque ponía en jaque sus ideas, así que no podía aceptar trabajar con él o renunciar a su trabajo y dejarlo en paz, ya que eso equivaldría a aceptar que estaba equivocado y que todo su esfuerzo no valió nada. Entonces, ¿ya está? ¿No somos libres y no hay nada que hacer? ¿Debemos resignarnos a ser esclavos de nuestras necesidades y carencias? No. No se trata de frustrarse y no hacer nada, sino de entender que la falta de libertad no necesariamente implica sometimiento. Así, aunque sabemos que no podemos no trabajar, podemos aprovechar el fruto de nuestro trabajo para disfrutar de nuestro tiempo libre haciendo lo que nos gusta o con quienes queremos estar. Porque lo importante no es cómo estamos o lo que hacemos para vivir, sino vivir con lo que hacemos para estar como queremos. Y nada más, mis fieles, esto sería todo por el momento. Si les gustó, no se vayan sin dejarme su pulgar arriba, comentar, compartir el video, seguirme en mis redes sociales y suscribirse al canal. Adiós, y nos estaremos viendo muy pronto.